Compañeras y compañero, en este video llevaremos a cabo el tema de corrientes filosóficas de la educación. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre filosofía. Estas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existe responde a una época, un hecho histórico o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Ahora les presentaremos las 8 corrientes filosóficas de la educación. El idealismo filosófico sostiene que de algún modo el mundo físico o la realidad física es dependiente de la actividad consciente del ser humano. El idealismo se denomina como el pensamiento filosófico que fundamenta sus doctrinas en la preponderancia de las ideas como principio del ser y el conocer. Esto es muy opuesto al materialismo. Esto quiere decir que para el idealismo los objetos no pueden existir si no han sido concebidos primero por una mente que esté consciente de ellos. El realismo filosófico sostiene que el mundo físico existe independientemente del pensamiento y la percepción del ser humano. Afirma que los objetos existen con independencia del observador. Aparte del realismo filosófico, también está el ingenuo, el crítico o el natural. El realismo en la pedagogía trata de establecer unos métodos de enseñanza diferentes al constructivismo imperante en las últimas décadas. Tiene como objetivo el conocimiento, la virtud y la religiosidad, educando de carácter y la inteligencia concreta y práctica, con una formación culta. John Dewey cuestionó el objetivo de la educación, diciendo que para aprender se debía hacer y no solo escuchar. Además, él proponía que todo el aprendizaje debía ser útil para el educando y tendría que aplicarlo en su vida diaria. Si no, este conocimiento no tenía ningún sentido. Para que el conocimiento sea útil al alumno, este debe de estar contextualizado con el estilo de vida de este alumno y para que así pueda resolver problemáticas que se le presenten en su vida diaria. Aplicando el pragmatismo a la pedagogía, el maestro debe de tener un rol de guía, solo asistiendo al alumno y brindándole instrumentos. Además, debe de adaptar sus enseñanzas y su contenido al contexto individual del alumno, mientras que el alumno mantiene un rol activo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde mediante la aplicación de los conocimientos pueda enfrentar y resolver problemáticas. El dogmatismo nos dice que el conocimiento y la verdad la puede adquirir el ser humano a través del espíritu, sin necesidad de fundamentarlo o cuestionarlo. Además, esta corriente surgió con los movimientos religiosos. Esto porque se quería transmitir las creencias religiosas y que éstas fueran aceptadas como absolutas, a través de la fe y no de la razón. Por tanto, no había libertad de pensamiento ni reflexión. Al aplicarse en la educación el dogmatismo, el maestro desempeña un rol autoritario y no admite cuestionamientos. Además, su creatividad pedagógica se ve limitada a solo exponer la lección sin posibilidad de discusión con sus alumnos. Por lo contrario, el alumno se limita a observar, escuchar y memorizar lo que se le enseñe, sin tener él la posibilidad de cuestionar o criticar lo que se le está diciendo.
El racionalismo es un movimiento filosófico surgido en la Edad Moderna de Occidente, específicamente en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Esta corriente sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos. El racionalismo defendía el postulado de que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, algo que constituía en sí mismo un cambio de pensamiento sustancional respecto a las épocas pasadas, donde ese rol lo cumplía la fe religiosa. Las aportaciones del racionalismo en la educación del maestro tendría como base la libertad, la extinción de premios, castigos y diplomas. Contaría con talleres, huertas y gabinetes de experimentación y sería mixta en todos los niveles. Asimismo, el rol del alumno según el racionalismo, por su parte, su función es ser receptor y también es el aprendizaje de los contenidos por medio de actividades de tipo memorístico, mecanismo y repetitivo. El empirismo es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Hay un empirismo tanto idealista como materialista. El empirismo idealista limita la experiencia a un complejo de sensaciones o representaciones, negando que el fundamento de la experiencia es la naturaleza material. El empirismo materialista considera que los objetos de la naturaleza material son el fundamental de la experiencia sensible. El rol del maestro para el empirismo se trata de la inteligencia que enfrenta problemas del conocimiento y del comportamiento moral de la persona, o sea, la conducta humana. El alumno aprende lo que el profesor explica en clases y no aprende nada aquello que no explica. Así bien, eso es muy ciertamente, el niño no busca más para saber más que la actividad del profesor, lo que explica en clases, sino que se queda con esas explicaciones que el profesor le dio y creo que eso no es correcto, sino hacer que el niño tenga ese interés por buscar o por tener esa creatividad, esa noción de que busque más de la actividad que le dio el maestro en el aula, ya que asimismo el niño se dará cuenta que tendrá más aprendizaje. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Algunas de las características del positivismo son: rechaza las nociones a priori y los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobados. El positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. El método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. El conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. Y las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones. Un ejemplo de puede ser con relación a la enfermería. El positivismo en enfermería han permitido medir y concebir nuevos datos y así generar mayor conocimiento empírico, así enriqueciendo la toma de decisiones del profesional de enfermería. En la práctica cotidiana de enfermería es necesario valorar las evidencias científicas para contrastar los resultados con otros y así poder llegar a generalizaciones teórico-prácticas y mejorar la calidad de los cuidados, a incluso promover cuidados estandarizados. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. El existencialismo como movimiento resulta difícil de caracterizar, puesto que justamente muchos de sus autores se rehusaron a presentar una estructura o sistematizar su doctrina ideológica, pero básicamente hay puntos comunes en sus obras. El existir como condición esencial para ser,
Existo y luego pienso, imitando a Descartes. La angustia y el sufrimiento humano. Aunque con pocas excepciones, los filósofos existencialistas tenían una actitud. El existencialismo concibe la educación como el proceso por el cual el hombre se convierte en un ser auténtico. Rechaza la noción realista, que la educación lleve al hombre a actualizar su esencia. Rechaza que la educación sea un medio de transmitir los valores aceptados por la sociedad. Rechaza que la educación sea por medio para transmitir conocimientos de generaciones anteriores. En conclusión, existen diferentes roles que pueden tomar los maestros y los estudiantes. Sin embargo, lo más importante es fomentar en el alumno el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, que el alumno no se quede simplemente con lo que los maestros le estén transmitiendo, sino que despierte su curiosidad y desarrolle sus habilidades para investigar, indagar, cuestionar y por tanto también de crear sus propios pensamientos y sus propias conclusiones. Apúrate. Vamos, Santos. Avance, avance. Más rápido. Vamos, más rápido, avance. Muévete, muévete. Avance. Apúrate. Tú, adentro. Adentro. Tú, adentro. No. Yo te estoy haciendo el vivito. Avance, avance, muévase, muévase, muévase. Avance. ¡Milico culiao! ¡Váyanse a los cuarteles! Children, go back to your seats, please. Come on, go back to your seats. Okay. Javier. Sit down, please. ¿Cómo estoy? Open your ¿Qué te books importa? on lesson 25. On lesson 25. Buenos días, niños. Gracias. Profesora. Buenos días. Señora Gilda, quise entregarle personalmente esto que se le quedó en la sala de profesores. Muchas gracias. Niños, soy el coronel Carlos Sotomayor, el nuevo rector del Colegio San Patricio. Como todos saben, en este colegio han estado ocurriendo cosas extrañas e incorrectas. Nosotros estamos aquí para arreglar las cosas, para ordenar todo esto, para que de una vez por todas se dediquen a estudiar y no a otra cosa. En cuanto a los alumnos que no pagan su colegiatura, quiero decirles que aquí no queremos gente floja, ni delincuentes de ningún tipo, para lo cual vamos a realizar una limpieza como se debe. Como se habrán dado cuenta, los curas ya no están, y no queremos saber nada de ellos. Eso quiere decir que si aquí en el colegio siguen circulando rumores de esa gente, voy a pensar que ustedes los traen. ¿Les queda claro? Sí. Muy bien.